Perfecto. Hoy estamos reunidos para abordar un tema indiscutiblemente central en lo que refiere a nuestras vidas, independientemente del conocimiento o de la opinión que tengamos al respecto. Podemos dejar en claro que esto se ha hecho más notorio, más evidente, desde la promulgación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el año 2015. Yo les confieso que incluso siendo periodista, en aquel momento tendría ya mis 5 años de experiencia, yo dije, esto es otra declaración de la ONU lanzada al viento, que no significa prácticamente nada. Pero no fue así. Y a las claras que no fue así. Las políticas públicas derivadas de la agenda, políticas públicas similares u idénticas, se han estado ejecutando desde entonces a lo largo y ancho de los 193 países miembros, pese a contar con realidades sociales, culturales y económicas tan distintas como las que separan a Japón de México, a la India y a España, a Israel y a Argentina, a Estados Unidos y a Paraguay. Esta cruzada a la que adhirieron por voluntad propia y por supuesto por coincidencia de los intereses de casta, la totalidad de los gobiernos que padecemos, se disfraza, como es habitual, con 17 objetivos que a primera vista parecen causas muy nobles, sumamente abstractas, o sea, dicen mucho y no dicen nada. Ejemplo, defender la vida submarina, la educación de calidad. ¿Quién puede estar en contra de la educación de calidad? La salud y el bienestar de los habitantes del mundo. Garantizar la producción y el consumo responsables. Cuidar el agua y a la cabeza algo tan humanista y tan solidario como poner fin a la pobreza. ¿Quién puede oponerse a estos fines? ¿Quién no querría poner fin a la pobreza? Prácticamente nadie. Pero el punto es que la ONU se caracteriza por elaborar periódicamente decenas, centenares, miles, desde que se fundó en el 48, de declaraciones llenas de buenas intenciones, de buenos deseos, que se pueden repetir muy fácilmente. O sea, no es necesario tener ninguna preparación para memorizar este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo puede decir una Miss Universo, lo puede decir un diputado analfabeto, que en Latinoamérica tenemos varios, o lo puede decir el director de una compañía multinacional. Y en cualquier caso va a quedar bien. Paz mundial, ¿no? Luchar contra el cambio climático, contra la desigualdad de género, salvar al planeta con energías limpias. Y hablando de limpieza, permítanme contarles una muy breve anécdota sobre la primera vez que comencé a preguntarme sobre este tema, ¿no? Sobre la cuestión del eje que une al feminismo, al ecologismo e incluso a las regulaciones sanitarias que han reñido directamente a nuestras libertades y nuestros derechos básicos estos 2 últimos años en el nombre del bien común. Qué paradoja, ¿no? Avasallar los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas, incluyendo su fuente de sustento, incluyendo en algunos casos su derecho a la vida en el nombre de la salud pública. Nunca se olviden, y quienes no lo sepan, entérense, que el concepto de salud pública fue inaugurado por la Revolución Francesa en su etapa más sangrienta. El Comité de Salvación Pública, también en francés, el Comité de Salud Pública, no era otra cosa que el club de terroristas republicanos que tomó el poder y no vaciló ni un minuto en decapitar a 300.000 compatriotas por el sencillo hecho de desafiar su autoridad.
Ellos son los pioneros del concepto de salud pública, que hoy utilizamos para muchas otras cosas, pero qué ironía en estos últimos tiempos, también para justificar algo injustificable. Pero bueno, el eje que une a estas distintas tendencias progresistas es el concepto de superpoblación. Esta idea arraigada de que somos demasiados, de que sobra gente en este mundo, en tanto que los recursos son limitados, y por lo tanto estaríamos echando a perder nuestro planeta, que es nuestra casa, etc. Bueno, lo hemos escuchado de Greta Thunberg, y dicho sea de paso, no fue la primera, O sea, hubo una larga sucesión de muchachas, adolescentes y muchachitos que a lo largo de las décadas trataron de vendernos como estos pobres ángeles, aunque Greta no tiene una cara muy angelical, que digamos, ¿no? Estos pobres ángeles que se van a quedar sin futuro si nosotros seguimos reproduciéndonos, ¿no? Qué terrible. Lo cual es una gran ironía, porque si no nos reproducimos más no va a haber ningún futuro. Pero bueno, en fin, ya vamos a hablar de esto. Ahora Greta, no sé si lo vieron, la cambiaron por un dinosaurio. La ONU mostró un video de un dinosaurio gigante, una animación por supuesto, que se presenta en el salón, en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, y nos da lecciones sobre lo que debemos hacer para no extinguirnos como los dinosaurios. Bueno, nos tratan como chicos de 5 años, pero lo peor de todo es que hay muchas personas que compran esto. A ninguno de los que esté acá les puede parecer sensato tratar a la gente como si tuviera 5 años para que entienda las cosas de esta manera. Pero bueno, funciona, y mucho. Y por eso estamos metidos en los problemas que estamos metidos. Bueno, la gran ironía de todo esto es que las prohibiciones, las regulaciones, las leyes que derivan de estas causas tan nobles son las verdaderas causas de que nuestra especie se esté conduciendo al abismo. Porque el camino literal de la extinción ya ha comenzado. Y ha comenzado de manera muy gradual, pero constante. Y a su vez es progresivo. O sea, los cambios sociales que inauguran estos grupos de poder se van acelerando cada día más que el anterior. Y prácticamente al principio no nos dábamos cuenta y ahora sentimos como que se vino un terremoto, un maremoto de golpe sobre nosotros, y es algo que se está gestando hace muchísimo tiempo. De eso vamos a hablar. Mucho antes de que el Foro Económico Mundial, por ejemplo, inaugure el programa que llama sugestivamente el Gran Reinicio, el Gran Reseteo, descrito por su fundador, por el fundador de esta organización, el Foro de Davos, que nuclea a las grandes potencias y a las grandes corporaciones del mundo. Bueno, él mismo lo dice en el libro homónimo, es el renacimiento social, la cuarta revolución industrial, una transformación completa de la forma en la que los individuos conviven en el mundo. Pero bueno, volvamos a la anécdota antes de ir a estos temas más serios. Faltaba más de una década para que se promulgue la Agenda 2030. Corría el año 2004. Yo tenía 10 años, y era un alumno aventajado de 4º grado de primaria, nada más. Sin embargo, el aparato de propaganda catastrofista ya se estaba desplegando con mucha fuerza para ir inculcando poquito a poco, gradualmente, estas ideas, ¿no?, que nos han traído al panorama dantesco que vivimos hoy. A mí ya me caracterizaban inquietudes por la historia antigua, era un fanático de la mitología griega, de Napoleón, era un rarito, siempre lo fui. Pero bueno, no tenía la menor idea de biología, ciencias naturales, era uno más. Y justamente en esa materia, ciencias naturales, que es como una suerte de mezcla de biología y química y física para niños de primaria, nos hicieron ver, este fue el programa de todo el año, nos hicieron ver una serie de dibujos animados. Esta serie, que se llamaba El Capitán Planeta, año 2004, año 2004. El Capitán Planeta y los Planetarios. Una insoportable tirada tediosa de más de 100 capítulos, 3 veces por semana encerrados mirando esto, bueno. En fin,
Pasa que la profesora, más que amar la docencia, tenía una gran fascinación por el maestro de gimnasia. Esa es la triste realidad del colegio, pero bueno. Entonces nos pasábamos horas y horas mirando las aventuras de Wheeler. Wheeler es el pelirrojo, que representa Norteamérica y cuyo don es el poder del fuego en este dibujito animado. Otra ironía, ¿no? O sea, mientras nosotros veíamos esto en el año 2004, en Irak, las bombas estadounidenses literalmente cegaban con fuego las vidas de los niños de nuestra edad. Pero cuando te compras algo nuevo, al mejor precio y de última tecnología, salen a la luz estos seres que siempre te hacen... Pero bueno, dejando esto de lado, Linka, la rubia, representaba a Rusia y el poder del viento. Kahwe, África, la tierra, pobre, bueno, un color marrón, creo que esto hoy no pasaría la censura en Netflix, que tenía, la tierra, ¿no? Ji, de Asia, el poder del agua. Y Mati, de Latinoamérica, que es prácticamente idéntico que el africano, bueno, que no tenía nada, excepto un gran corazón. Todos ellos eran comandados por el Capitán Planeta, que tiene en el pecho, esto es interesante, el logo de la Internet. Y algunos de esos capítulos, y también del Banco Mundial, ¿no? Pero bastante parecido, pero concretamente ese es el logo de la World Wide Web. Y algunos de esos capítulos eran, bueno, estos muchachos que se reunían con el Capitán América, con el Capitán Planeta, a salvar al mundo con las nuevas tecnologías y se enfrentaban a industriales tiránicos. Incluso recuerdo un capítulo donde al final la sensación era qué malos que son nuestros padres que nos llevan en auto al colegio y contaminando, en vez de mandarnos ahí en la Patagonia Argentina, bajo la nieve, caminando, ¿no? En bicicleta, que es más ecológico. Así que nuestros 5 arquetipos y el gran guerrero velaban por la igualdad de Gaia. Gaia era el eufemismo casi religioso que los guionistas de la serie utilizaban para convencernos de que la Tierra, el planeta Tierra, tenía un espíritu, ¿no? Algo así como la Pachamama de Cartoon Network. Como que tenía una vida, el planeta, independiente de la nuestra. Y que esa vida, la de cualquier animalito, también la de cualquier arbolito, incluso la de las montañas, que son inanimadas, que no tienen vida, estaba por encima, bueno, de toda la sociedad de consumo y demás cuestiones, como las ganancias de Cartoon Network, ¿no? Es la gran ironía siempre de estas cosas. Espero no estarle dando ideas a Netflix porque ahora ponen un transgénero y esto ya lo sacan de vuelta como película, serie, están 40 años con esto. Menos mal que el mundo se olvidó de esto. Bueno, años más tarde me tocó descubrir, no termino la anécdota, pero esto es importante que lo sepan, ¿quién estaba detrás de esta serie? Ese caballero, Ted Turner, el fundador de la CNN, era el principal productor y el principal financista. Un partidario del control poblacional que nunca ocultó en las entrevistas televisivas que, en su opinión, la única herramienta para salvar el planeta era despoblar. Llegó a tener afirmaciones en la primera guerra de Irak, en el año 91, de que estaba bien que la guerra del Golfo, que de vez en cuando mueran unas cuantas personas, que son afirmaciones típicamente maltusianas, no lo inventó él, ya lo vamos a ver. Pero bueno, este hombre es el fundador de la CNN, cuya ética periodística quedó retratada el año pasado en un video que publicó el portal periodístico Project Veritas, el cual, por cierto, Biden envió ilegalmente a allanar en horas de la noche por el FBI. En este video, el portal Project Veritas mostraba, lo pueden buscar, a Charlie Chester. ¿Quién es Charlie Chester? El director técnico de la CNN. Esto ya es 2020. ¿Qué decía Chester? Que realmente es verdad, ellos habían manipulado la información de las elecciones de Estados Unidos para favorecer la campaña de Biden, que ciertamente ellos exageraban de manera irresponsable las cuestiones relativas a la pandemia, pero que la gente se estaba cansando y que su próxima campaña amarillista
iba a ser el cambio climático. I think we got him for this term. We would always show shots of him jogging, him in aviator shades, and like you paint him as a young geriatric. Look what we did. We got Trump out. I am 100% going to say it, and I 100% believe it. That if it wasn't for CNN, I don't know that Trump would have got. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying that that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. Do you think it's going to be just like a lot of like fear, like climate? Yeah, fear sells, fear sells. I think there's just like a fatigue. So like whenever a new story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced in their office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate, global warming, and like that's going to be our next like our more focused. What does that look like? I don't know. I'm not sure. I have a feeling it's just going to be like constantly showing videos of like decline and ice and weather warming up and like the effects it's having on the economy and really talking. Whose time is that? Head of the network, like just. Who's that? Is that Zucker? Zucker, yeah. I imagine that he's got his council and they've all like discussed like where they think. So that's like the next. Like story, like that will be to death. But that one's got longevity. You know what I mean? It's not like there's a definitive ending where it's it's gonna taper off to a point that it's really not a problem anymore. I think it's gonna take years, so they'll probably milk that for quite a bit. So climate change overload. Be prepared. It's coming. Dicho y hecho, en 2021 la CNN comenzó a mostrar erupciones volcánicas en España, sismos en Chile, como si fueran novedades apocalípticas, cuando son fenómenos geológicos naturales que ocurren hace miles de años, incluso antes de que descubramos el fuego, la rueda, ni que hablar de la escritura. ¿Cómo puede ser culpa nuestra? ¿Cómo podemos asociar que el ser humano produce algo que ocurre antes de que el ser humano sea ser humano? Es totalmente absurdo. Pero bueno. Respecto a Turner, esto es interesante. Se pasó 40 años hablando de la necesidad de despoblar el planeta abiertamente, sin ningún disimulo, sosteniendo la vieja idea de que la Tierra es escasa y que la gente se reproduce como conejos, que es de lo que trata todo esto, ¿no? Lo curioso del caso es que mientras yo estaba obligado en el 2004 en el colegio católico privado al que iba a tragarme este agitprop terrorista infantil del Capitán Planeta, Ted Turner tenía 800.000 hectáreas en los Estados Unidos. Con lo cual, según una nota del diario El País del año anterior, del 2003, Ted Turner era el mayor terrateniente de Estados Unidos y uno de los 5 mayores poseedores de tierras del mundo entero. Por cierto, ese puesto del mayor terrateniente de Estados Unidos ahora lo ocupa nuestro querido amigo de gafas, Bill Gates. Peor aún, el señor Turner era y es uno de los mayores propietarios de campos en la riquísima región andino-patagónica, es decir, donde yo estaba recibiendo ese adoctrinamiento. A menos de 200 kilómetros de mi colegio, donde nos vendían estas caricaturas, el mismísimo Turner pasa sus vacaciones en unas haciendas paradisíacas que concentran una gran cantidad de agua dulce, que es lo que él mismo ha dicho públicamente que motivó su inversión, acaparar agua dulce. Bueno, rodeado de particulares vecinos, o sea, Turner tiene campos donde también está el italiano Benetton, donde también tiene hectáreas la familia de Henry Kissinger, que es un personaje muy interesante del que vamos a hablar, y otros tantos más, ¿no? Joe Louis, etc. El testaferro de George Soros durante años en la Argentina, socio abiertamente, Eduardo Elstein. Bueno, se han apoderado de la Patagonia, ahora Jeff Bezos también quiere instalar oficinas de Amazon ahí en Bariloche.
Bueno, no se confundan, yo no soy de izquierda, cualquiera lo sabe, no tengo ningún problema con que los empresarios compren todas las tierras que quieran, para mí es magnífico, mientras el dinero sea legítimo. Ahora, lo que no es legítimo, mi problema con todo esto, es la hipocresía de que después estos tipos terminan utilizando métodos criminales a través del Estado o fuera del Estado para adueñarse de los recursos que no son suyos y para obligar a que el resto de la gente viva más pobremente. A ver, estamos hablando de herramientas políticas. Una es el Tratado de Escazú, que Paraguay ha firmado, si bien no ha ratificado, pero que debería encender las alarmas de todos los ganaderos, de todos los agricultores y de todos nosotros, porque independientemente de si somos o no agricultores o ganaderos, comemos todos los días y queremos seguirlo haciendo. Y el Tratado de Escazú prevé que en el nombre del cambio climático, los países miembros, los estados nacionales de los países miembros, pueden intervenir la administración o directamente confiscar los campos. Bueno, mientras sucede eso, que es una herramienta de robo estatal, de expoliación, hay herramientas paraestatales. En Chile y en Argentina tenemos al CAM y al RAN, que son guerrillas, terroristas, armadas, pseudo-indígenas. Concretamente en Bariloche, en Villa Mascardi, es completamente pseudo-indígena, gente que ni siquiera es reconocida por comunidades mapuches ancestrales que viven pacíficamente en armonía con los vecinos. Son delincuentes, literalmente, a los que indulgentemente el Estado les ha dado zona liberada, reciben financiamiento, apoyo, entrenamiento. En Chile están armados con armas de fuego. Saltaron a la fama mundial por haber incendiado la estancia de una pareja mayor, murieron incinerados. Son asesinos. Ahora, qué curiosidad. Atacan a pequeños propietarios, a comercios, arruinan el turismo, están despoblando una de las regiones más hermosas del mundo, despoblando, subrayo, despoblando, pero nunca tienen conflictos con los mayores latifundistas de esa zona, que son Ted Turner, Kissinger, Benetton, Luis. Notable. El problema es con el que tiene 500 metros, 2000 metros, 20 hectáreas, pero no con los que tienen miles. Y encima son extranjeros. Es una izquierda muy particular la que vemos últimamente. Yo no estoy diciendo para nada que deberían atacar a ningún propietario extranjero. Estoy diciendo que es curioso que ataquen solamente a los demás. Y también a otros extranjeros que no tienen el poder de Kissinger y compañía. Bueno, esta amenaza puede parecerles lejana, pero no es tan lejana. Hace unos meses, en rigor, yo iba caminando por mi querida calle Estrella, camino al Bolsi, y no me pagan, me gusta realmente el Bolsi, realmente. Bueno, y yo quedé alucinado, yo que he conocido este país, que he vivido años en este país, que amo este país, que es mi país en gran medida. Muchas gracias. Quedé sorprendido, totalmente anonadado, cuando vi que una flecha pasó por delante mío. Estos muchachos. Yo dije, pero ¿qué pasó? Viaje en el tiempo. Yo nunca había visto algo parecido realmente. ¿Se acuerdan de esto? El día que los movimientos indigenistas arreados por la izquierda salieron a protestar contra la ley que aumentaba la penalización de las ocupaciones ilegales de tierras. Bueno, otra coincidencia, Miren qué curiosa coincidencia. Esa semana, el equipo de este señor, Jeffrey Sachs, economista norteamericano, financiado por este otro señor, de hecho, uno de los principales destinatarios de los dólares de Soros, realizaba su más reciente visita al país. Bueno, Santi Peña, ministro de Hacienda y presidencial de Colorado, fue el primero en traer a Jeffrey Sachs a Paraguay. Mario Abdo, como lo vieron en la foto anterior, con mucho gusto aceptó a este prodigioso asesor. Ok, ténganlo en cuenta, una coincidencia que debemos considerar. Vuelvo al 2004, quiero terminar con esa anécdota de cuando yo era chico, tenía 10 años y estaba cansado de esta porquería de adoctrinamiento. Para terminar el año,
como la profesora no estaba dispuesta realmente a que toquemos ni un libro y no quería corregir ni un examen, fuimos a ver una película que se llama El día después de mañana. La fuimos a ver al cine, la clase entera. ¿Quién es el protagonista de la película? Un climatólogo de la ONU, que le advierte a la humanidad sobre un colapso inminente. La gente no le hace caso y el colapso ocurre. Una película que trata de terribles catástrofes de ciencia ficción y millones de muertos, y eso nos llevaron a ver con 10 años. Bueno, un amiguito mío, Manuel, esa tarde yo fui a su casa, como era habitual, a comer la merienda, y era uno de esos chicos que siempre estaban sucios, transpirados, que jugaban al fútbol por los pasillos, que se metían en todos los problemas posibles. Entonces le dijo a su mamá que él no se iba a bañar esa noche, que no se iba a bañar nunca más, porque el agua es escasa. Entonces yo me maté de risa. Dije, pero este está loco. La madre no se rió nada, se enojó, lo llevó de la oreja básicamente a la ducha. Pero bueno, esto es interesante. En esos años, distintos cantones de Suiza y estados norteamericanos, en la vida real, comenzaron a restringir. Miren cómo se está acabando el agua, que se largó la lluvia. El agua dulce, miren cómo se acaba el agua dulce. Bueno, Suiza y algunos lugares de Estados Unidos, a través de los gobiernos siempre, comenzaron a restringir el uso de agua potable en los hogares. Entonces, durante amplias franjas horarias, que empezaron siendo 2 y terminaron siendo 4 o 6 horas de la tarde, el gobierno le corta el agua a la gente. Esto no es broma, lo pueden consultar con cualquiera que vive en esos países. Bueno, esto era una locura ecologista de vanguardia de ciertos lugares. Ahora hay 32 países, 2021, hay 32 países, según la propia ONU, que se comprometieron a prohibirle a los ciudadanos en ciertas horas regar, beber o bañarse. Prohibieron el agua con el pretexto de que hay que cuidarla porque es escasa, etc. Algunos expertos de la religión climática, porque esto no es ciencia, sostienen que hay que hacerlo. Esta conciencia verde también tiene que expandirse a la electricidad. Bueno, ustedes imagínense cuando acá hay un corte de ESAP, 5 horas, queremos salir a prender fuego todo, un día caluroso como este. Cuando hay un corte de ANDE y nos quedamos sin aire acondicionado, yo me quiero morir. Imagínense todos los días de su vida, 4 o 5 horas, sin luz. Increíble, sin agua. Patético, o sea, parece que estamos volviendo al año 1900. No es muy progresista en sentido estricto. Pero bueno, en fin. La parte más siniestra de las conclusiones que metieron estas series, estas películas y las clases del colegio de mi amigo Manuel se expresó cuando uno de nuestros compañeritos vino muy contento porque había nacido una hermanita. Eso ya en el año siguiente. ¿Saben qué dijo el pequeño Manu, y esto es literal? Que había que tirarla al lago, porque si seguía naciendo gente, dentro de pocos años nos íbamos a morir de hambre. El control poblacional no es solo una fatal arrogancia, como diría Hayek, de intelectuales y políticos, sino que es una fantasía peligrosa, y esta fantasía peligrosa, que es mucho más antigua de lo que todos ustedes creen, cuando se concreta, se convierte en genocidio, en asesinato masivo de personas. En fin, antes de que la superpoblación tenga un marco teórico definido y que se convierta en una ideología, ya en la antigua China, durante la dinastía Yang, que se expandió entre el 1600 y el 1000 a.C., hay una novela medieval china que recrea esta etapa, en clave mística, que se llama La investidura de los dioses. Estuve leyendo una historiadora que se llama Jennifer Mitchell Hale, que es especialista en el tema, y lo interesante es que el Itobajiga era para los más viejos o para los jóvenes poco disciplinados. O sea, los samuráis se ofrecían a sacrificarse, pero el emperador aceptaba, por supuesto, que entreguen la vida los que menos le servían a él. Bueno, en Antiguo Oriente estas prácticas no duraron tanto, por lo menos en el Extremo Oriente, como sí se prolongaron en Medio Oriente y en Occidente. Los cananeos tenían a Moloch.
la civilización cananea. Moloch era un ídolo, un becerro de oro, por así decirlo, gigantesco, una estatua a la que le otorgaban condiciones divinas, cualquiera sea la estatua de Moloch, que en su vientre, entre comillas, tenía una recámara. En esa recámara, los cananeos depositaban bebés recién nacidos y los incineraban como sacrificio ritual.